capítulo número 2, y vamos a leer del versículo número 3. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente en este está el amor de Dios, el cual se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración. No olvidemos que todo este asunto de la predicación, de la iglesia, no podemos verlo de otra manera, sino de una manera de dependencia de Dios. Que Dios siempre nos hable, que Dios siempre nos amplíe el pensamiento, el corazón, para ir entendiendo. Padre amado, te pedimos en esta hora que seas tú el que nos traigas el bendito consejo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé la dirección, que tu Espíritu Santo nos dé las ideas, nos dé la inspiración para que tu palabra sea fácil de entender, para que tu palabra también pueda ser retenida en el corazón de cada uno de los oyentes. Espíritu Santo, tú eres el que guías a la iglesia, el que enseñas a la iglesia. Esta noche te pedimos, Dios, que te desarrolles dándonos el consejo. Acá solo somos nosotros instrumentos que tú siempre quieres usar. Ayúdanos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión en el tema las marcas de los que tienen la comunión cristiana. Las marcas de los que tienen la comunión cristiana. Para que podamos primeramente identificar cuáles son las marcas o las características también de los que tienen el temor o la comunión más bien de Dios. Primero vamos a mencionar que Juan en los versículos anteriores se ha referido a los aspectos del pecado. Por ejemplo, en estos versículos anteriores de los cuales Juan ha estado hablando, ha mencionado este aspecto de que nadie puede decir que es perfecto, sino que todos, dada la naturaleza en la cual estamos, que es la naturaleza caída, en ese caso siempre estamos siendo pecaminosos delante del Señor. Pues en este sentido es lo que Juan ha dicho, que el creyente debe de saber que por estar en esta naturaleza caída, siempre está expuesto a lo pecaminoso.
En esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en el sentido de que cuando usted escucha así con ligereza el que el creyente está en un cuerpo o en una naturaleza pecaminosa y que no se escapa de fallarle a Dios, eso puede traer a la mente de aquel creyente simplista que entonces sí se vale el pecar, que entonces no hay problema. Eso no debe de tomarse así, por eso es necesario que estudiemos la palabra. En este caso, cuando el creyente sabe que está en esa naturaleza y que en esta naturaleza nos falla, nos compromete, que es lo que Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, él se ve en un conflicto cuando dice que quiere hacer lo bueno, pero hay una fuerza, hay una ley en él que no le permite hacer lo que quiere hacer bueno. Pablo ahí nos muestra la lucha del creyente, que es una lucha interna, que la naturaleza vieja que sigue con nosotros hasta el fin de la vida, nos vive espoleando, nos vive acechando. Pero el apóstol dice en esa ocasión, él se considera miserable, dice miserable de mí. Sí, estaba realmente angustiado, pero él llega a la conclusión cuando dice miserable de mí, es decir, no puedo hacerle frente a todos estos malos pensamientos, a todas estas cosas internas. Pero concluye diciendo que Jesucristo es el que lo rescata. Quiere decir en ese caso que no es que se dé permiso para tomar como excusa que estamos en una naturaleza caída y confraternizar con el pecado. No hay excusa de eso, sino que como lo estoy explicando del caso de Pablo, Pablo lucha y se ampara en la gracia de Cristo para poder superar aquella fuerza de la naturaleza vieja. En este caso, el creyente entonces, o la marca del creyente, o la marca del que tiene comunión con el Señor, primeramente reconoce que está en una condición vulnerable y que solo puede mantenerse con la ayuda de Dios. Eso son las características de un creyente. Dice, yo no puedo, pero Dios sí puede. Reconoce y por supuesto vive luchando para no caer en el pecado. Es una lucha interna, es una lucha para evitar lo que es el pecado, decíamos, de comisión y el pecado de omisión, que en este caso serían pecados, pues ya lo dice la palabra, de omisión o de comisión, que no estaríamos hablando de cosas terriblemente feas que hicimos en ese pasado, sino que asuntos que la naturaleza caída los está generando, pensamientos malos, deseos malos, actitudes malas, todo eso es pecado. Pero, por ejemplo, dice el apóstol Pablo cuando habla acá
o más bien Juan habla acá, que en el caso de ceder, como es un hecho que siempre hay esa fragilidad, dice Juan, abogado tenemos. ¿En qué sentido dice Juan que debemos de confesar nuestros pecados? Porque tenemos ese abogado que es Cristo, el que, por supuesto, con una tristeza, con una tremenda incomodidad de insatisfacción, el Señor tiene que abogar por los que han fallado delante de Dios. Eso es lo que estudiamos la última vez. Que dice Juan, hijitos, si alguno dice, les cuento estas cosas, dice, si alguno, para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Decíamos que en este caso, cuando somos como muy permisivos en los asuntos pecaminosos, somos los creyentes que más problemas le damos al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que ir a interceder por aquel que le ha fallado delante del Padre? Pero cuando decimos, dice Juan acá, abogado tenemos, la función de un abogado es ir a defender al reo, ir a defender al convicto. Y eso es lo que hace Cristo cuando nosotros somos reincidentes en los asuntos pecaminosos. Ahí podemos ver, hermano, la necesidad de no incomodar al Señor, la necesidad de no causarle aún más problemas de los que ya Él asumió, dando la vida por nosotros para limpiarnos del pecado. Ahí es donde cada creyente tiene que luchar, porque cuando hablamos de que el Señor, ¿verdad? Que el Señor, porque aquí Juan da la salida, dice en esta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, manténganse, luchen, esfuércense para no pecar. ¿Por qué dice Juan que hay que esforzarse para no hacerlo? Bueno, porque esta es la batalla del creyente. La batalla, o el creyente siempre debe de saber, o debemos de saber, que tenemos una batalla interna, que tenemos que enfrentarla las 24 horas del día y toda la vida que nosotros vivamos. Pero dice, pero si alguno, siempre hay reincidentes, hay creyentes que no tienen, hermanos, que no tienen una claridad de lo tremendo que es fallarle al Señor. Y en este caso metemos a Jesús más que todo en complicaciones con el Padre. Usted me dirá, bueno, pero si Él es el Hijo. Pero aquí, cuando Juan dice, abogado tenemos, veamos la figura de ese defensor, que no es que solo llegan del Padre, sí Señor, yo ya lo limpié y todo eso. Sin duda, el Señor tiene que ver cada caso delante del Padre, llevar documentado todo lo que es el juicio, lo que son las acusaciones o los mismos pecados que ya se han cometido delante del Padre, para desarrollar una defensa. O sea que no es fácil, no lo veamos que sí, como abogado tenemos, dice, luego el Señor corre
ante el padre y le dice: Padre, yo ya pagué por ellos. Sí, ese es el argumento fuerte del Señor. Esa es la base de que Él pagó ya por ese pecador que ha reincidido. Pero yo le explico de esta manera. ¿Cómo se siente? Se siente bien cuando uno tiene que ir a buscar un abogado para que lo defienda. En los términos generales, en primer lugar, es incómodo. Es incómodo para uno ir a buscar, porque hay que pagar y a saber si ese abogado que nos va a defender en algún caso va a poder ganar el juicio. O sea que es un asunto de defensa que lleva el Señor ante el Padre. Y por supuesto es una tristeza, es un dolor que le causamos al Señor. Entonces, debe de luchar cada creyente por cuidarse, por mantenerse. Pero si no hay, o por alguna razón viene un dardo que golpeó la vida espiritual, la pureza, la santidad del creyente, bueno, ahí está la salida. El abogado, Juan lo expresa. En este caso, él es el que, como decíamos, intercede por nosotros, por nuestros descuidos. Esta lucha, fíjese bien, como el tema es la marca de los que tienen la comunión cristiana, debe de probarse. No es que solo porque yo me etiquete cristiano, ya soy cristiano. Debe de probarse. Hay que probar. Por eso titulamos las marcas de los que tienen la comunión cristiana, o los que son cristianos. Entonces, primeramente de las marcas es esa lucha de ese creyente, hermanos, para no ofender a Dios. Esa es la primera señal de que alguien es creyente. Se esfuerza, lucha. Ahora usted me dirá, pero si usted mismo, hermano, me diría, usted acaba de decir la lucha de Pablo. Pero acuérdese que Pablo concluye diciendo que Jesucristo es su ayuda. Entonces, cada creyente, de una o de otra manera, va a tener la oferta. Va a tener momentos propicios, débiles para ceder al pecado. Va a tener momentos de confusión, y en muchos casos, en esos momentos de engaño, como fue el caso de Eva, va a ceder. Pero la marca, o lo que caracteriza a aquel que verdaderamente tiene la comunión con el Señor, es esa batalla, esa lucha. ¿Y cómo es que nosotros podemos mantenernos ante los tres enemigos, como ya lo hemos explicado, para no fallarle a Dios, para no incomodar a Jesús, que tenga que ir a interceder por nosotros ante el Padre? Lo que necesitamos nosotros es robustecernos espiritualmente. Lo que necesitamos nosotros es estar en comunión con Él, porque son tres enemigos, como comúnmente se dice, lo que es primeramente el diablo, el mundo y la carne. La carne, que no se entienda que es el pellejo, la carne en sí, literalmente. Entiéndase que cuando se dice de la carne, son los malos deseos que salen del corazón. A eso se refiere, eso significa la carne. No vaya a andar usted haciendo la de los religiosos, golpeando la carne para doblegar la carne.
Es decir, son esos deseos incorrectos, deseos pecaminosos. Esa es la carne. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que llevó a Lot a irse y finalizar en Sodoma? Los deseos de la carne. El deseo era la ambición. En este caso, Lot no pudo doblegar a ese enemigo. ¿Cuál fue la carne de Eva? La ambición. Seréis como dioses. O sea, es una fuerza interna. ¿Cuál fue el problema de David? No fue la carne, fue que por los ojos le entró el deseo, la codicia, y codició la mujer que no era de él. Esa es la carne. Así que para que entiendan, no vaya a agarrar para otro lado. Ese es un gran enemigo. Por ejemplo, en el caso de los que vienen de los vicios, o sea, de las drogas, ese mal olor del consumo de droga, eso inquieta a la carne, al deseo, ¿verdad? Esos que han vivido vidas promiscuas, carnales, sexualmente, todo eso son deseos de la carne, y ese es un enemigo. Y el mundo, ¿qué no se dice? El mundo le ofrece el cielo y la tierra, el mundo le ofrece todas las cosas, la gloria, como fue el caso que el diablo le ofreció al Señor. Te doy toda esta gloria que a mí me pertenece, dijo el diablo. Y por supuesto era una tentación a la persona, a la carne del Señor. ¿Y qué diríamos el diablo? El diablo fue precisamente el que tocó a Pedro. Pedro, estamos hablando de un discípulo que le dijo al Señor: no subas, que no tienes cuidado de ti, Señor, que si subes a Jerusalén te van a matar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, primer papa. No. Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes la mirada en las cosas de allá arriba, sino en las de la tierra. ¿Quién fue el que tocó ahí? Ahí fue el diablo, el otro enemigo. Ajá. Qué enemigos tan tremendos, los cuales estarán siempre acechando constantemente la vida de los que están en comunión, de los que están en unidad con Dios y con su prójimo. En este sentido es donde primeramente se necesita la comunión, es decir, la entrega, la búsqueda, la lectura, porque cuando nosotros leemos vamos a ir conociendo el carácter de Dios, vamos a ir conociendo, hermanos, que Dios, cuáles son las estrategias que Dios nos da para poder sobrevivir ante un mundo que está minado de tentaciones y de una infinidad de asuntos que van en contra de lo de Dios. Entonces, por eso le voy a decir lo siguiente. En el caso de los corintios tenían muchos dones, pero los corintios padecían de un problema, que ellos eran complacientes con los aspectos de la carne. Por eso es que Pablo les llama duramente carnales. ¿Y por qué es que estaban siendo desviados los corintios? Porque no eran personas consagradas. Pero usted me dice, ahí la Biblia dice que eran ricos en dones.
Es que eso no significa que una persona sea consagrada. Hay personas que profetizan y andan mal, ¿verdad? Hay predicadores que predican bien y no andan bien con Dios. Es decir, es la consagración, la herramienta, los insumos que nos ayudarán a mantenernos fuertes para no pecar, para no incomodar más al Señor, para que vaya a interceder por nosotros. Es la consagración, es buscar a Dios. Nosotros tenemos que tener un hábito, crear hábitos espirituales. Congregarnos es un hábito que se vuelva como una sofocación, que si yo no estoy en el culto, porque eso, a mí me pasa eso. Es más, yo siento que cuando no estoy en un culto me siento como que ando caído. ¿Por qué? ¿Y por qué algunos no sienten nada? Descuidos espirituales. Yo no sé si usted ha sentido que no haya paz en la casa y que allá del trabajo usted está viendo cómo se escapa y qué bus más luego lo lleva al lugar donde está la comunión con los santos. Ese es un hábito que hay que crear. Esa es una lucha que yo tengo. Es un hábito de orar, un hábito de leer, un hábito de servir, porque son las herramientas o los insumos que nos ayudarán a no pecar. Esa es la marca primera del que tiene la comunión con Dios. En eso se conoce. Vamos a ver, entonces, en este caso, la segunda marca es de los que tienen comunión con Dios. La segunda marca es que alguien, hermanos, o que es una persona, de acuerdo al versículo que leíamos, es una persona que tiene obediencia a los mandamientos. Eso es lo que leemos en el versículo número 3, donde dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ese es otro aspecto que caracteriza al que verdaderamente tiene una comunión con Dios. Entonces, ahí vemos en el versículo número 3, vamos a verlo en esta otra Biblia. ¿Cómo sabemos? Hay signo de interrogancia. Dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, esto, ¿a qué se refiere cuando el Señor, o más bien Juan, habla acá? Con Juan está sacando acá como un pormenor de quiénes son los que verdaderamente son los que clasifican con la comunión con Dios, o los que están con Dios. Entonces, en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos desde el 5 hasta el capítulo número 7, donde el Señor promulga la ley de sus mandamientos, donde habla. Usted lo puede leer en su casa y ahí puede ir usted sacando los pormenores de cuáles son los mandamientos, porque mandamientos es una cosa y palabra es otra. Entonces, los mandamientos: amarás a tu Dios, y sucesivamente. Los mandamientos llevan, hermanos, el anhelo de someterse a la voluntad de Dios. O sea que la marca o la característica del que sí tiene la comunión con Dios, dice Juan, es esa. Es alguien que lo identifica con la obediencia a los mandamientos. Esto es una de las marcas. Su deseo siempre es estar en ese nivel de obediencia a lo que la palabra le manda, o a lo que Cristo
expresó a sus discípulos. Por ejemplo, dice el salmista en su capítulo número 40, verso 8 de los Salmos, él habla, le dice: enséñame a hacer tu voluntad. O sea que esa es una de las características de las personas que verdaderamente tienen la marca. Por eso decía que una cosa es que uno diga. Por eso es que no es así tan conveniente que, por ejemplo, uno, hermanos, se ponga una cachucha de cristiano, una camiseta de cristiano. Eso es pura fantasía, eso es pura hipocresía. Amén. Que rotule el carro de que yo soy de Cristo. ¿Y cuántas cosas no vemos nosotros de esos carros rotulados que vienen saliendo de los moteles, que andan en otras cosas? Porque no es el carro. No, el creyente no debe, damos un amén, el creyente no debe de identificarse con asuntos externos. El creyente no debe de identificarse con aspectos o que yo diga. Son los hechos los que van a identificar al creyente. Por ejemplo, las señoritas de las iglesias, las jovencitas, ¿cómo es que van a mostrar ellas realmente que tienen la marca de la comunión del Señor? Depende cómo se vistan, depende cómo hablen, depende con quién se relacionen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es una señorita de la iglesia puede hablar lenguas, es más, puede predicar, pero eso no quiere decir que tenga la comunión, que tenga la marca de la comunión. Es, hermanos, es la obediencia a sus mandamientos. Esa es la marca del que tiene la comunión y que en su anhelo es hacer la voluntad de Dios. El verso 8 del 40 que leíamos, eso es lo que dice. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es otra cosa. Eso no son camisetas ni gorras. Damos un amén. Eso es otra cosa. Lejos, el Salmo 143 dice similar, cuando el salmista expresa, hermanos, en el verso 10, enséñame. ¿Qué dice? Léalo conmigo, enséñame. O sea que no son asuntos externos la vida cristiana. No son asuntos de afuera. Son hechos, son actitudes. Esa es la marca. Eso es lo que identifica. Acuérdense que el contexto de esto es con los gnósticos. Los gnósticos no tenían nada no les interesaba nada de no pecar. Los gnósticos no les interesaba nada, dado que ellos supuestamente tenían un gran conocimiento de las cosas de Dios. Ellos no estaban por obedecer, ni mucho menos por hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero vea lo que es una cosa con la otra. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el verso 10 del 143 de los Salmos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es la característica del verdadero creyente. Somos imperfectos. Es un hecho que vamos a ser imperfectos. Lo somos por esa condición humana. Pero como acá lo que venimos a aprender es
qué es una cosa y qué es otra, aunque no es el término cosa, o qué somos, qué es uno y qué es el otro, ¿verdad? Esto no muchos se enseña en los púlpitos. ¿Por qué? Porque estas cosas incomodan, porque estas cosas nos confrontan, pero eso es lo bueno, porque a través de la exhortación es como nosotros vamos a ir mejorando nuestra vida espiritual con la ayuda del Señor. O sea que esto nos ayuda. Entonces, vea, por ejemplo, el punto acá es la obediencia, es la otra marca, que esos obedecen los mandamientos. ¿Cómo se expresó el Señor con respecto a esos mandamientos? Por ejemplo, en Mateo 21:31, leámoslo para que luego vayamos en este capítulo 21:31. Vea lo que dice el Señor cuando estaba hablando en este caso. ¿Cuál de los dos, dice, hizo su voluntad de los dos hijos? Aquí se refiere a que él le dijo, ¿quién va a ir a hacer el trabajo a mi viña? Él luego dijo uno, yo voy, y no fue. Y luego le dijo al otro, y dijo ese otro, no voy, pero fue. ¿Quién fue el que hizo la voluntad del Señor? ¿Quién? Del Padre, ¿verdad? La voluntad, hermanos, del Señor, es necesario que cada uno de nosotros tratemos la manera de someternos a ella. Y yo digo que este asunto no es tanto así como un sometimiento. El asunto siempre va a ser fácil y va a ser posible. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. Si nosotros nos enfriamos en el amor, no vamos a obedecer para hacer la voluntad del Señor. Otra manera de hacer, de mostrar que somos, dice Juan acá en el verso 4, es agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? O sea que nuestra lucha, preguntémonos si los gnósticos estarían interesados en agradar a Dios. Pero como este asunto no es para los gnósticos, sino que es para nosotros, entonces una tercera manera de identificar quienes tienen la marca de la comunión, damos un amén, iglesia, es en el verso 4. Eso es lo que está diciendo este versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que necesitamos, como lo vemos acá, hacer su voluntad, agradar a Dios, hermanos, en todas las áreas. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Ejemplifiquémoslo con los hijos y los padres. ¿Cómo un hijo puede agradar a un padre? Así de sencillo. Y si preguntamos a los padres, ¿qué nota le dan a sus hijos en cuanto a su entrega de agradarlos? ¿Qué nota le daríamos a nuestros hijos? Pregúntese usted, madre, ¿qué nota le daría a su hija que le dice, hija, tienes que tener cuidado, hija, no me compliques la vida? Y sucesivamente, hijo, no salgas. ¿Qué nota le daría? Pero si aquel hijo o aquella hija
está luchando por agradar a su padre, a sus padres. Es lo mismo. Entonces, una de las marcas, de las terceras marcas es, uno es el luchar por mantenerse sano del pecado. Y si hay alguna situación, ahí tenemos el abogado. Pero es una lucha. Dos, es la obediencia para hacer la voluntad del Señor. Tercero es, hermanos, vivir para agradar a Dios y no vivir para nuestros deseos. El ejemplo que tenemos es Cristo. Cristo nunca hizo nada que no fuera la voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando Él le toca enfrentar la cruz, usted se recuerda de ese versículo tremendo donde Él le suplica al Padre. Le dice, si no, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Era la copa lo más difícil para el Señor. Pero como no hubo respuesta, Él esperaba que le iba a decir, sí, hijo. Sí, hijo, pero el cielo cayó. El cielo estuvo en silencio. Y Él entendió que el Padre no quería abortar el plan. Y entonces dijo, hágase tu voluntad. O sea que esa es la característica del creyente. Pero ¿cómo pueden haber creyentes que hacemos lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer? No, hermano. No. Tenemos que identificarnos con las marcas. Tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en el servicio. ¿Cómo ve usted su servicio? ¿Agrada a Dios? ¿Agradamos a Dios con nuestro servicio? Una de las cosas, claro que el trasfondo aquí son los falsos, pero por supuesto la palabra es para los que estamos en escena. ¿Cómo sentimos nosotros lo poco que estamos haciendo para Dios? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Lo desarrollamos para agradarle? Ese es un asunto bien importante, importantísimo, de ver si yo con mi servicio le estoy agradando. Porque aquí no se trata de que debemos de ser máquinas, debemos de ser robots. Aquí se trata de que nosotros, para eso tenemos nosotros el Espíritu Santo, para eso tenemos nosotros esa composición de voluntad, sentir y razón, para poder examinarnos si estamos agradando al Señor con lo poco que hacemos, ¿verdad? O sea, el Señor de esa manera es como el Señor se desarrolló en su ministerio, agradando, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Y nosotros qué? Nosotros vamos a hacer otra cosa. Imagine cómo es de contradictorio esto. Un tercer aspecto, un cuarto aspecto es el verso 6. Léalo conmigo. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Dijo el Señor, lleven, en el capítulo 11 de Mateo, lleven mi yugo. El Señor llevaba un yugo del Padre. Lleve mi yugo sobre vosotros. Pregúntele a la iglesia a ver si quiere llevar yugos hoy. Si ese poquito que se les dan, lo tiran para un lado. Lo hacen, no le dan ningún valor. Es bueno escuchar esto, sí, para mí me sirve esto. Para mí me sirve para ver si yo primeramente puedo ver si yo ando como él anduvo. ¿De qué manera anduvo él? ¿Verdad? Él llevó su yugo.
Dijo también en Mateo capítulo 16, 24, el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, así anduvo él con su cruz hasta la muerte. Amén, iglesia. En el capítulo 13, verso 5 de Juan, él lo vemos ahí lavando de los pies a los discípulos. ¿Cómo anduvo él en el servicio? ¿Cómo anduvo? Y ahora, por eso es bueno estudiar la Biblia. Porque de esa manera entonces nosotros, el Espíritu se encargará de que reaccionemos. De que, hermanos, nos activemos. Por ejemplo, cuando estas cosas, por ejemplo, estos 4 aspectos, voy a recapitular. Vamos a ver si me han agarrado. ¿Cuál es la primera marca? ¿Cuál es la primera marca? Hermanas, ¿cuál es la primera marca? El luchar por no pecar. La segunda marca, la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, lo que dice la palabra, para vivir, para hacer la voluntad de Dios. La tercera es vivir mientras yo vivo, agradar a Dios. Así como puse el ejemplo de que los padres siempre exigimos que los hijos nos agraden. Cuanto más Dios. Y cuarto, ¿cuál es el cuarto? Andar como Él anduvo. Veamos si tenemos alguna coincidencia con esto. Cuando esto se da, el amor de Dios está ahí. Esta es la muestra, es lo que dice el verso 5. Terminemos con el verso 5, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Tal vez acá se malentienda lo que es este versículo número 5. Pero el versículo número 5 dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que le obedece su palabra. No lo voy a entender que es que nosotros amamos a Dios. De hecho, lo tenemos que amar. Pero este versículo está diciendo que el que cumple, o no tanto el cumplir, el que tiene estos hábitos de vida cristiana, luchar por no pecar, obedecer, agradarle y andar como Él anduvo, el amor de Dios se perfecciona. Es como decir, cuando las personas, cuando el creyente anda de esta manera, puede entenderse que el amor de Dios se ha complementado en esa persona. Que el amor de Dios está en esa persona. Es decir, el amor de Él, sus principios, sus mandamientos están en esa persona. ¿Qué diríamos? Eso es lo que dice este versículo número 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Fíjese, se lo digo de esta manera: la persona que no lucha, que no se esmera, estoy hablando apenas de 4 aspectos. Por esto, entonces, el amor de Dios no puede funcionar en esa persona. ¿Por qué no puede funcionar? Él es poderoso. Porque siempre, hermanos, hay que crear las condiciones para que Dios se siente en casa, para que Dios se pueda desarrollar en la vida de un creyente. Al igual que Marta y María y esta familia de Betania crearon las condiciones para
Dios llegaba ahí, Jesús llegaba ahí, se sentía cómodo. Entonces, el que se apega, el que lucha, y estoy hablando no de pecados groseros, sino de pecados de comisión y omisión. Hay que luchar. ¿Cómo se hace? Por eso es que ese versículo que se malentiende, que el Señor lavó los pies de los discípulos, hay líneas de iglesia pues que lo usan. Está bien que lo usen, ¿verdad? No es problema, no pecan con eso. Pero el trasfondo de ese versículo es el servicio. Y cuando el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo que le dijo el Señor, no vas a tener parte en el reino. Entonces, lávame todo, Señor. Le dijo. No, le dijo, ya tú estás lavado, solo los pies son los que necesitas lavar. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que los pies en aquel tiempo, pies son, ¿verdad? O no lo son 100 pies. Los pies de aquellos tiempos eran caminos polvorientos y andaban todos. Entonces, por eso es que había esa cultura de cuando llegaba a una casa, el anfitrión tenía la pailita de agua y lavaba y entraba el visitante. Pero eso tenía un mensaje espiritual. El mensaje espiritual para la iglesia es que como nosotros siempre se nos van a pegar los pecados de comisión y omisión, entonces venimos todos los días a lavar los pies. Vamos a la esquina de ahí de la casa, de la cama, en la noche, en la iglesia. Estamos constantemente limpiándonos el polvo del pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.